oración, Juan. Despierta, Juan. Tú también tienes que dormir. No, yo no he visto ninguna que me Si alguien te dijo que la historia es aburrida, dale la vuelta. ¡360 grados de historia! Buenos días, bienvenidos a Dejes TV, a este programa 360 grados de historia, donde siempre aprendemos demasiado, muchos datos muy interesantes con relación a la historia, con nuestro queridísimo invitado Juan Gómez. Cada 15 días tenemos una cita. Juan, bienvenido. Hola, Nick, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un poquito preocupada por el tema que vamos a tocar, porque debemos de tener mucho cuidado antes de iniciar, meternos completamente de lleno con el tema. Bueno, hay que mencionar que, hablar, por ejemplo, de religión, ¿no? En la historia, pues es muy importante porque es como junto con pegado, ¿no? Para muchas cosas que se hicieron y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que fue bastante delicado, ¿no? Sí. En su momento, Así es. un poco fuerte. Los chicos van a decir, ay, para nada, ¿no? Es un tema que de hecho les gusta mucho a los chicos. Sí, sobre todo, pues, bueno, les causa mucho morbo, ¿no? Ujú. Pues, precisamente por esta falta de acercamiento en la información, ¿no? Digo, yo recuerdo, por ejemplo, mis clases de historia todavía, sí las recuerdo. Fue hace poco, ¿verdad, Juan? Sí, fue hace poquito, el año 2 conejo, y recuerdo que ese tema, pues, tocarlo era pues una embarradita nada más de que existió y hasta ahí, pero ya no nos adentramos más en la situación política, en la problemática que desató durante el inicio de la época colonial y obviamente pues los 200 años siguientes hasta que se abole, ¿no? Con la independencia en 1821. Entonces sí es como un tema también muy delicado, pero que bueno, precisamente este programa sí va a servir para eso, ¿no? Así es, bueno, pues estamos hablando, Juan, de la Inquisición. Y como siempre vamos a ir platicando del tema y vamos a ir viendo las imágenes que van a reforzar todavía más este tema. Pero bueno, para aquellos que desean saber cuándo inicia o por qué inicia la Inquisición, ¿nos puedes solucionar esta duda y este dato? Claro que sí, sobre todo lo que es el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, los inquisidores, digamos, son una agrupación religiosa que inicia aproximadamente en el año 1200 y con uno de los grandes papas de aquellos años que era Gregorio X, algo así, o XII, y este personaje lo que instaura con estos perseguidores de la fe era pues tratar de abolir la superstición.
es decir, tratar de acabar con todos esos cultos paganos que obviamente no eran cristiano-católicos, ¿no? Recordemos que en esos primeros 1000 años del cristianismo, pues van a tardar muchísimos años precisamente en expandirse y obviamente en instaurarse ya como un pues organismo dependiente incluso y conformador también de decisiones incluso a nivel político, ¿no? Entonces en esa circunstancia pues lo que hacía este papa pues era instaurar a los inquisidores precisamente para acabar con todos esos antiguos cultos, incluso con los musulmanes, con los judíos, y no permitirles incluso adentrarse en cuestiones políticas y económicas, ¿no? Entonces a partir de este año, digamos que empieza a expandirse poco a poco en Europa, hasta que incluso a finales del 1400 del siglo XV se instaura totalmente en España, ¿no? 1487 aproximadamente, pero pues recuerden que pues bueno, todo el proceso de expansión hasta la llegada y el descubrimiento del continente americano pues va a tardar todavía unas décadas más adelante. Y con este proceso, pues digamos que una de las primeras tierras americanas en las cuales se va a instaurar la Inquisición, pues va a ser la isla de la Dominica, ¿no? Lo que es ahorita Puerto Rico y República Dominicana, pues fue la primera tierra totalmente española en la cual se instaura esta institución, hasta que llega la Nueva España y se instaura prácticamente en 1571. ¿No? Sí había ya algunos personajes que estaban delegados con la Inquisición, eran sobre todo sacerdotes, y recuerden que uno de los primeros arzobispos, que es Fray Juan de Zumárraga, ¿sí? Estaba a cargo de todas estas tierras de manera religiosa. Él va a estar a cargo incluso de estos primeros oficios que se realizan, pero obviamente pues bueno, lo más importante en aquellos momentos pues, era el cuidado de los indígenas, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una situación muy interesante, porque pues todavía no existían las famosas leyes de Indias, en las cuales pues obviamente había también una serie de respetos de conservación de las costumbres indígenas hasta cierto punto, y que obviamente pues van a desatar pues una serie de polémicas y con ello pues bueno, mencionar todas las injusticias a las cuales pues fueron sometidos grandes grupos indígenas, ¿no? Entonces este personaje, este arzobispo, pues digamos es el primer inquisidor en la Nueva España. Incluso pues bueno, cuenta el chisme, él se le va a ocurrir incluso pues llevar a un juicio a un indígena ya convertido, es decir, bautizado, de nombre Carlos, y que resulta ser que este indígena pues era pariente lejano de Netzahualcóyotl, ¿no? Entonces dice el juicio que él tenía una serie de prácticas paganas, incluso practicaba la poligamia, ¿no? Que incluso todavía es penado por la ley. Y por estas circunstancias, y además de realizar una serie de rituales y sacrificios, pues fue llevado a la hoguera, ¿no? Digamos que fue el primer personaje que fue llevado ante el Santo Oficio, ¿no? Ya de manera formal, lo que es el tribunal y una institución con una estructura arquitectónica, pues se va a inaugurar a partir de 1571, ¿no? Y lo encontramos en un lugar muy emblemático del centro histórico, que es la Plaza de Santo Domingo, lo que es ahora la antigua Escuela de Medicina. Ahí se encuentra actualmente lo que era esa institución del Santo Oficio, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ahí una característica esencial para el surgimiento de esta institución, y que obviamente, pues bueno, van a llegar, incluso ahí en la imagen vemos lo que es el escudo oficial del Santo Oficio, del Tribunal de la Santa Inquisición, y que bueno, corre consigo toda una serie de procesos muy interesantes, porque incluso ahorita vamos a platicar de un par de anécdotas y de una leyenda que ocurrieron precisamente en esos muros, y que en este espacio pues bueno, lo que se buscaba pues era abolir todas esas prácticas paganas que también se realizaban en la Nueva España, ¿no? Recordemos que pues, los indígenas no entraron de lleno en la conversión, sino que poco a poco se fueron asimilando a las nuevas prácticas religiosas, y con ello pues bueno, le dieron cabida también pues a muchísima de la diversidad cultural y de las muestras que tenemos actualmente todavía. Muy bien. Juan, bueno, como todo, muchas veces las influencias son gracias a Europa, y con mayor razón si estamos hablando de los españoles. Exacto. Todo lo que es la Inquisición, la romana, la española, todo esto, esta influencia europea, ¿era igual de severa
de fuerte y de rígida aquí en América, o había diferencias? Sí, había diferencias muy drásticas, ¿no? En el caso de la española, y que nos toca también a nosotros, pues es conocida como una de las policías más severas. ¿Por qué? Porque precisamente, pues bueno, dentro de sus territorios, pues convergían también muchísimos grupos, tanto musulmanes como judíos. Entonces, pues no era permitido que teniendo reyes que son católicos, ¿no?, pues tuvieran en sus tierras, pues en comunidad, otro tipo de religiones. Incluso estos judíos que ya de alguna manera, pues por la circunstancia económica que vivían, porque incluso llegaron a ser gente de muchísimo dinero, pues no les quedaba de otra más que convertirse al cristianismo. Uh-huh. Incluso de una manera despectiva a estos judíos se les llamaba marranos, ¿no? Entonces, pues prácticas judaizantes y demás circunstancias pues también fueron perseguidas por ellos mismos, a pesar de que pues bueno, ellos ya se habían convertido, ¿no? Pero bueno, nunca faltaba el chismoso que por ahí, por algún desdeño, por alguna situación económica con esa familia, pues inventara que ellos todavía estaban realizando prácticas judías, y obviamente pues los denunciaba la Inquisición, y no solamente entraba el personaje en cuestión, el que era denunciado, sino a veces incluso toda la familia, ¿no? Entonces eran pues sí, circunstancias muy, muy drásticas y muy severas, ¿no? Qué complicado, ¿no, Juan? Porque, bueno, el hecho de que te acusaran por estar haciendo algo que la iglesia consideraba, ¿cuál es la palabra? Indebido. Correcta? Indebida. Claro. ¿Cómo en realidad comprobaba la iglesia, uh-huh, ¿no?, que tú estabas haciendo tal o cual cosa? Esto es algo muy, muy difícil. Claro. Ahora, ¿nos podrías decir exactamente cuáles eran estas cosas indebidas por las cuales la iglesia te podía juzgar de esta manera? Uh-huh. Sí, claro, cómo se separaba de una situación totalmente pues económica y política a algo religioso, sí. Porque incluso pues bueno, dentro de los castigos no todos llegaban directamente a la hoguera, que era el castigo supremo, sino a veces eran solamente pagar algunas mandas, cargando alguna cruz, haciendo algunos pagos, o de lo menos... algo muy sencillo, perdón, Juan, como a lo mejor ir a la iglesia o rezar, ¿no? Sí. O sea, podría ser un castigo. Exacto. Bueno, no, suena muy drástico castigo. Bueno, una penitencia, ajá, ¿no? Como una penitencia mínima, dependiendo de lo que tú hubieras hecho. ¿Podía ser desde un rezo hasta la hoguera, entonces? Exactamente. Sí, te digo, y dependiendo la circunstancia, porque, por ejemplo, hay que recordar que sobre todo a partir del 1400, pues se da una de las más intensas cacerías de brujas, ¿no? ¿Qué es una bruja? No es el personaje que vemos del disfraz, de la deformación humana y demás. Esa es la forma exterior en cómo se le representa al mal, ¿no? Como si estuviera enferma, como si estuviera deforme y demás circunstancias. Pero sobre todo hay que recordar que a partir de esos años antiguos en Europa, en ese proceso de abolición de estos antiguos rituales, de estas antiguas prácticas, pues lo que se quería conformar pues era la representación del mal, ¿no? Antiguas deidades como por ejemplo el dios Erne, que era un dios que vivía en la naturaleza, que formaba parte de este ciclo transformador, que ayudaba incluso a las siembras, a los cultivos. Él se vestía, o el personaje, el sacerdote, se vestía como con una piel de ciervo, ¿no? Y la cabeza incluso. Entonces la cabeza portaba las astas, bueno, no son cuernos, sino más bien son una serie de deformaciones craneales que les surgen de la cabeza, y pues ahí tenemos la imagen del diablo, ¿no? Por ejemplo, y todas estas mujeres que participaban en esos rituales de fecundidad, la mayoría estaban desnudas. Entonces de ahí viene todo este proceso de conformación de las brujas. Sí bebían en exceso, como los carnavales, precisamente los carnavales son eso, son antiguas prácticas que que son un rezago de todo este proceso de intercambio cultural, y que pues son etapas precisamente de desahogo, ¿no? Que se llevan al exceso en cuanto a la cuestión física, a la carne, ¿no? Porque incluso son permitidas incluso relaciones homosexuales y demás, la embriaguez, la intoxicación y demás. Entonces son etapas que incluso hasta la misma iglesia hasta la fecha pues sigue permitiendo, ¿no? Pero bueno, en este proceso pues bueno, ahí tenemos un antecedente muy importante, la superstición, la adivinación
Inquisición, lo que es todas estas prácticas para tratar de leer el futuro. Recordemos que no hay un futuro leído, lo marca la Iglesia y sobre todo en sus escrituras. Entonces toda esta serie de prácticas pues se van en contra finalmente de esta religión. Entonces tenemos una serie de circunstancias que se van a unir en la cuestión americana con la herbolaria. ¿No? En el siguiente programa vamos a unir parte de este proceso de la Inquisición con la medicina y cómo ver que este proceso incluso pues sirvió como rezago hasta la misma ciencia, ¿no? No se permitió tener esa comunión con la experimentación, el conocimiento y demás, y por eso se frena la medicina durante prácticamente 200 años, ¿no? O como lo que le hacen a Galileo, ¿no, Juan? Exactamente. Que se le ocurrió a él decir que la Tierra no era el centro, ¿no? Así es. De todo, y que no era como el centro del universo, Exacto. sino que era el Sol. Exactamente. Y él también fue juzgado por la Inquisición, ¿no? Así es, hasta que, bueno, se le obligó a retractar sus ideas, ¿no? Recordemos que Galileo lo que hace, pues, es estipular las famosas leyes centrípetas y centrífugas, que realmente, pues, la Tierra formaba parte de un sistema más grande, junto con otros planetas, y que, bueno, rodeaban a un astro importante, una estrella solar. Entonces, bueno, pues imagínate tener que retractarse a decir que, bueno, no es así, que la Tierra realmente pues es el centro de todo. Pues bueno, son parte de los procesos que vienen con toda la transformación de la misma ciencia, ¿no? Juan, te pregunta la técnica 73, sí. ¿qué significa la espada? La espada y la planta de la imagen que salió hace un momento, que decías tú, que empezaste a explicarnos, sí. ¿no? Te pregunta específicamente la técnica 73, ¿qué significa? Ese es el escudo de la Inquisición. A ver si la podemos volver a colocar. Ahí está, mira. Ese es el escudo de la Inquisición. En la parte superior lleva una corona, ¿no? Que pues bueno, eso le da también un toque político muy importante. Lleva una cruz en la parte central. Del lado izquierdo, pues bueno, lleva un racimo de olivo, que es la santidad. Lleva una espada que le da también su fuerza militar, ¿no? Y va enmarcada principalmente con una serie de alegorías. Entonces ese es el escudo de la Inquisición, ¿no? Hay que recordar que sobre todo, pues bueno, esta policía o esta institución pues estaba sumergida y protegida también bajo una serie de políticas, y hay una orden específica que se encarga de mantener a esta Inquisición. Es la orden de los dominicos, ¿no? Por eso encontramos precisamente en la Plaza de Santo Domingo, a un costado, lo que aún queda de ese convento de Santo Domingo, que es ahora el templo, ¿no? Bueno, pues son muchas escuelas las que están aprendiendo de este tema, la 69, 13, 33, 56, 84, 91, la 5, 67, 97, 103, 104, 58, 65, 73, 94, 96, 98, 94, 75, 63, 26, 68, 66, 105 y la técnica 64. Muchos saludos a ellos. Yo sé, ya está cansada de estar escribiendo de tantas escuelas. Y dice la técnica 73. La Inquisición dio fin al politeísmo, lo dijimos bien, nos referimos a los cultos prehispánicos. Y en América, ¿cómo se manifestaba o en qué consistía la Inquisición? Pues bueno, sobre todo tratar de abolir esas prácticas, ¿no? Lo comentábamos hace un rato, tratar de delimitar y borrar de una vez por todas esas prácticas y esos cultos rituales de trascendencia prehispánica. Pero bueno, indudablemente, pues bueno, dentro del catolicismo ahora pues también tenemos una serie de personajes que se van a unir a la figura de Dios y de Cristo, los santos y los ángeles, los arcángeles. Entonces no podemos decir que se acaba solamente con una deidad. Sí, hay un eje principal, pero aún así pues seguimos nosotros creyendo, celebrándole fiestas al patrono de la parroquia, de la iglesia o de la comunidad, y pues bueno, seguimos asimilando todavía esta parte también hasta cierto punto politeísta todavía, ¿no? Dice técnica 96, solo que la Inquisición fue una forma de orden social. Indudablemente, recordemos que también como parte del mundo prehispánico, perdón, lo religioso era parte del mundo de la escala superior, la que regía obviamente la economía y la política.
recordamos que veníamos de reyes católicos, entonces pues para ellos era más importante mantener ese equilibrio a través de una sola fuerza. Por eso pues luego muchos de estos arzobispos pues servían de chismosos para estos reyes y virreyes y demás. Por eso era importante tener esta conjunción en esta triada, ¿no? Y por eso el centro histórico, en especial la Plaza de la Constitución, pues se conforma con estas tres características. Está la catedral, que forma el papel religioso, tenemos Palacio Nacional, que era el papel político, ¿no? Y lo que era la parte del Salón de Cabildos, que mantenía también muy bien la estructura económica, ¿no? Muy bien. Juan, platicar de esto significa también hablar de algunas cosas que servían para torturar, ¿no? Claro. Para hacerte hablar. Sí, por supuesto. ¿Y cómo no vas a hablar si te están torturando, ¿no? ¿Cómo Pues, poder ir en contra claro. del dolor, ¿no? Del sufrimiento? ¿Cómo se determinaba cuál era ¿cómo se podrá decir? El instrumento de tortura, sí. ¿no? O a quién se le ocurrían Bueno. este tipo de instrumentos para torturar a la gente. Claro. Bueno, también todo lleva un proceso, ¿no? Como hasta cierto punto de manera judicial, ¿no? Se lanzaba un edicto, ¿no? Se hacía la convocatoria a toda la comunidad en la catedral principal para una misa especial en el domingo, donde estaba el inquisidor principal, estaba el arzobispo, el virrey incluso, y en esa convocatoria se les invitaba a toda la población a hacer sus denuncias. Ajá. Entonces dejaban pasar aproximadamente de 3 semanas a 4 semanas para ir recabando toda esa información. Entonces tú podías llegar y denunciar que, por ejemplo, no sé, Ceci está haciendo algunas prácticas dionisíacas en su casa, ¿no? Entonces, sí, ya no lo hace, ya no lo hace. Pero y pues obviamente empezaba toda la averiguación, ¿no? Había un comisario que se encargaba de realizar y armar todo el expediente, y él empezaba toda la temporada de las pesquisas, ¿no? Entonces convocaba a Ceci y ya mediante juramento religioso pues le decía, ¿qué onda? ¿Sí estás realizando estas prácticas? Y si ella decía que no, y había toda una serie de testigos que decían que sí, pues ¿saben qué? Pues a ver, vamos a llevarla al potro, ¿no? Entonces la llevaban al potro. Entonces el inquisidor principal era el que designaba qué tipo de castigo iba a ir el acusado, ¿no? Entonces el proceso del sacrificio o del castigo físico pues iba dentro del proceso judicial, ya hasta que ella decía pues sí, ya no aguanto más y sí voy a decir que realizo todavía esas prácticas, que sí es así. Ya la llevaban y se convocaba a toda la comunidad, ¿no? Para darle el edicto final, ¿sí? Entonces ahí se leía el famoso auto de fe. Entonces leía todo el expediente y decían, tú estás acusada por realizar prácticas dionisíacas, etcétera, etcétera, en contra de la ley de Dios, y tu castigo va a ser la hoguera, ¿no? ¿Por qué la hoguera, el castigo severo? ¿Por qué quemar a la gente? Bueno, recordemos que en la religión se nos ha mencionado, se nos ha platicado, e incluso se ha escrito en varios libros, que en el momento del juicio final, ¿sí?, los muertos van a regresar para ser justiciados, ¿sí? Entonces, en el momento en el cual tu alma no encuentra su cuerpo porque ya no existe, ajá, tu alma se queda en el nirvana y ya no vas a poder estar presente en el juicio final. Por eso el castigo supremo era quemar a la gente. A veces si el perseguido no se encontraba en las tierras, después de varios tiempos de estarlo buscando, se le construía o se le tallaba una escultura con todas sus características, se le bautizaba incluso y se le quemaba. Entonces de esa manera representativa, decían, pues ya se le daba juicio final al perseguido. Ok, el auto de fe. Ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado. Uh-huh. Y por ejemplo, había otras condenas que eran un sí, poquito mucho menos más severas. exactamente. ¿Y cuáles eran a lo mejor como
como ok, ya te castigué, ya estuviste Ujú. en el potro, por ejemplo, pero ahora tienes que hacer esto y esto y esto, y de aquí en adelante a lo mejor ya no hacer tales prácticas, demostrarnos que ya no haces esas prácticas, Claro. o que ya no crees en tal cosa, o que ya eres Sí, católico. obviamente estabas bajo... Había como, ¿cómo se podrá decir? Como condicionantes. Sí, por supuesto. Estabas ya en el ojo de la Inquisición, ¿no? De por vida. Sobre todo porque, bueno, ya habías pasado un proceso, ¿no? Son muy pocos los casos que se llegan a conocer de gente que logró librar, pues las cárceles de la Inquisición, ¿no? Y mucha de esta gente, pues se conocen algunos casos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba recordando de una de las leyendas más famosas de ahí, que es la de la familia Carvajal, ¿no? Donde uno de los hijos, mayores, es llevado a juicio, ¿no? Por prácticas judaizantes. Sí, que todavía, pues bueno, según contaba el registro, pues uno de sus terceras generaciones más atrás había sido judío, pero ya los hijos de se habían convertido al catolicismo y obviamente pues bueno habían tenido toda una serie de procesos, ¿no? Pero alguien pues dijo que los había visto haciendo algunas prácticas judías y no solamente cae él, cae toda la familia, hasta la mamá, ¿no? La única que se logra salvar de tener un castigo severo es la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, ayudó a denunciar a todos los demás, ¿sí? Entonces sí. La mamá fue la soplona. Pues sí, pero pues imaginemos el castigo, ¿no? Lo platicábamos hace un rato. Y hay personajes muy interesantes también. Uno de los más importantes que llegó a ser pues degradado hasta religiosamente de una manera muy atroz, pues es José María Morelos y Pavón, ¿no? Después de que es capturado en Movimiento de Independencia, es llevado al Palacio de la Inquisición y ahí es degradado religiosamente. Le quitan todos sus cargos religiosos, ¿sí? Y cosa que pues resulta ser muy, muy triste. Y después va a ser fusilado allá en Ecatepec, ¿no? Está la leyenda incluso de la mulata de Córdoba, ¿no? Que también es muy interesante. De esta mujer que tiene estas prácticas adivinatorias, y pues bueno, se enamora un caballero de ella lo rechaza porque tenía pues ya un compromiso con su padre, y pues bueno, se ve inmiscuida en el asesinato ahí de un hombre por el otro cuate que la andaba pretendiendo, y pues es llevada a la Inquisición, y dicen, ya para terminar parte de este relato, ella pues al estar encerrada en la cárcel, dibuja con una giza en el muro un barco. A través de ese barco pues ella logra escaparse de la Inquisición para siempre, ¿no? Entonces pues, es parte de las leyendas que sobreviven de esta cárcel, de este lugar, y que bueno, pues indudablemente hablamos de un elemento que hasta 1821, cuando se abole ya esta institución, la Nueva España, y la naciente país de México, pues bueno, sí va a marcar pues el hito, la característica, incluso en el arte, lo platicamos en los programas anteriores, ¿no? No todo ni siquiera se podían hacer pinturas, a veces de cuerpos completos, a menos que fueran religiosas. Todo el arte estaba prácticamente basado en la religión, bajo los ojos de la Inquisición, ¿no? Juan, vamos a hacer pregunta. Claro. ¿Va a haber algún premio? A ver, cuéntanos, por favor. Sí, vamos a dar dos cortesías dobles para el próximo domingo 17, me parece que es. Uh-huh. Sí, vamos a hacer nosotros una caminata por la zona de la Merced, la calle de Alhóndiga, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Entonces, pues aquellos que nos contesten, pues el nombre de algún personaje que haya tenido que ver con la Inquisición, ya mencionamos ahorita algunos. Varios. ¿No? Entonces, pues los dos primeros se ganarán dos cortesías dobles. ¿Sí? Y se van a la mecha con Juan. Y se van, no, se van al recorrido conmigo. Sí. Sí. Ok. Ay. Digo que sí tienen estas prácticas, estas mujeres. No. Vaya Inquisición. Técnica 68. La desculturalización que se generó a raíz de la conquista aún nos mantiene estigmatizados. Pues no estigmatizado, sino que más bien formamos parte de un combinado, de una mezcla. Yo creo que más bien lo que sí tenemos que trabajar mucho como maestros y divulgadores y parte de tener un patrimonio tan rico es conocerlo, porque si no lo conocemos, pues de qué manera lo podemos comprender y explicar, claro, ¿no? Porque no solamente podemos ver, por ejemplo, a la catedral
como un recinto religioso, como una de las principales fuentes religiosas en nuestro país, sino incluso verlo con ojos estéticos, ¿no? Artísticos. Yo de esa manera lo veo, por lo menos, ¿no? Entonces, a través de la manera en cómo vamos a ir aprendiendo y difundiendo también parte de nuestra riqueza y de nuestro conocimiento antiguo, pues es la manera en cómo vamos a poder seguir adelante y dar ese paso, ¿no? Juan, la técnica 73 está muy al pendiente, aparte de que participa mucho en el chat. Dice que Fray de Zumárraga, ajá, se lo tomamos como buena. por supuesto. Palomita, técnica 73. Así es. Acuérdense de mandarnos sus datos. Sí, ahí por favor. En el chat, por favor. Gracias, técnica 73, por estar aprendiendo con nosotros del tema. Técnica 64. Entonces, en la película El hombre de la rosa está basada básicamente en la Santa Inquisición. En una parte, recordemos que en aquellos años del 1100 al 1200 es cuando empiezan a crearse los monasterios, que eran lugares de recogimiento. Son lugares que se empiezan a desarrollar a partir de que el religioso, es decir, aquel hombre que estaba entregado a la vida espiritual, se alejaba de la comunidad, se iba a algún cerro, a alguna cueva, y ahí se encerraba en sí mismo, ¿no? Conocidos como eremitas. Y a partir de que empiezan a ser seguidos por otros más, es como se conforman los monasterios. Los monasterios en un momento llegaron a ser combinación de hombres y mujeres. Uh-huh. Y sí, lo interesante de esa película es que combina muy bien esta entrega, incluso esta persecución del mal, ¿no? De forma cárnica, ¿no? Es una película muy interesante. La otra, técnica 68, La otra conquista es una buena película y también nos muestra o nos va diciendo cómo se van mostrando, ¿no? Exactamente, estas situaciones. Técnica 73, en una película titulada El Santo Oficio, en una de las escenas ponen cruces en las puertas con sangre. ¿Qué significaba o qué representaba hacer esto? Parecía que era de un cordero. Es una marca. Recordemos que para marcar a alguien o ponerle un estigma, se le ponía una serie de marcas, ¿no? Incluso, por ejemplo, los personajes que eran perseguidos por ahí, a ver si tenemos una imagen de los sanbenitos y de los personajes que llevan un cucurucho, ¿no? A los castigados se les ponía un determinado peto, ¿no? Con determinadas figuras de un determinado color, y además se les ponía un cucurucho, ándale, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Para simbolizar ante la comunidad de qué se le estaba castigando. Entonces, todos estos símbolos, estos iconos, pues también van a ser estigmas que van a estar simbolizando, pues, si alguien está cometiendo alguna falta, o si a alguien se le está beneficiando o resaltando de la sociedad por tener ciertos alcances importantes, ¿no? Y sobre todo las cruces, pues bueno, van a indicar que ya determinadas casas pues ya fueron santificadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso tú lo dices, ¿no? Es señalar específicamente quién tiene un castigo o quién está haciendo malas cosas, por qué. Así es. Y entonces la gente solita, pues supongo que no le hablaba, ¿no? Que era como rechazado por la sociedad, ¿no? Sí, porque incluso imagínate, hay casas que por ejemplo están cerca ya de algún convento, de una iglesia o de algún conjunto religioso, y esas casas que tienen esta cruz en la parte exterior, pues marcan precisamente que en ese lugar pues habita un religioso, ¿no? En el caso de la Inquisición, pues ahí hay una marca, por ejemplo en la calle de Jesús María, también hay otra casa que ahí está enfrente y tiene una cruz marcada en el exterior. O no vayamos muy lejos, en la calle Tacuba, donde ahorita está el Museo Interactivo de Economía, que era un antiguo hospital, ahí también hay una cruz marcada, precisamente que indica que ahí serán las habitaciones de los importantes de los religiosos, ¿no? La técnica 64, por eso quemaban a la gente, y técnica 84, qué interesante. Ahora técnica 84, a ver, mándenos también la respuesta para que se ganen también sus pases. Ya tenemos, ¿no? 2 cortesías ahora ahí, ¿no? ¿Ya? Dice yo sé que ya no. Ok, perfecto. Son 2 cortesías dobles. Dos dobles. Ajá. A ver, apúrense en el chat, por favor. Bueno, siempre son muy activos, te mandan muchas preguntas, pero pues también que contesten, ¿verdad? Exacto. También es importante. ¿En qué momento empieza a perder fuerza todo este proceso y empieza a ir en picada, ¿no? La Inquisición. Pues bueno, poco a poco, a partir del siglo XVIII empiezan a llegar a nuestro país, todavía la Nueva España,
pues toda una serie de libros, de escritos que empiezan a preguntarse incluso las cuestiones del alma, de dónde vienen, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahorita que ya para el siglo XIX, pues bueno, se va a llegar uno de los grandes libros de la historia, que es El origen de las especies. Entonces, preguntarse de dónde venimos, pues era ir en contra incluso de alterar el orden cronológico de las cosas que se había impuesto religiosamente, ¿no? El tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza, pues era tratar de explicar cómo trabajaba Dios, ¿sí me explico? Entonces, a partir del siglo XVIII, XIX, empiezan a llegar pues estos estudios naturalistas de fenómenos astronómicos, tratando de explicar precisamente este origen del universo, ¿no? O también lo de la medicina que lo mencionaste hace ratito, en donde, bueno, supongo que tenían que hacer las cosas pues ocultas, ¿no? Abrir los cadáveres y hacer investigación de medicina, todo era secreto. Exactamente, y bueno, uno de los personajes importantes que incluso pues bueno, no le quedó también más de otra que pues establecerse en los parámetros de la Inquisición, pues es Leonardo da Vinci, ¿no? Este personaje incluso realizó varios disecciones, ¿no? A cuerpos de muertos que pues en donaciones pues se los regalaban, y pues bueno, él por curiosidad, ¿no? Científica, pues la aprovechaba esa oportunidad, ¿no? Pero sí, indudablemente hasta que termina el virreinato, la colonia, cuando se instaura en 1821 ya este proceso independentista, es como podemos ver poco a poco en esas primeras décadas, hasta prácticamente 1876, pues ese acercamiento otra vez a la ciencia, ¿no? Pues sobre todo con la fundación de la Universidad Nacional, ¿no? Y una de las facultades, de las carreras más importantes, va a ser la medicina, ¿no? Entonces podemos ver este tránsito muy interesante en el cual pues bueno, de estos procesos hasta cierto punto oscuros, que limitaban también este crecimiento en la ciencia y en la educación, pues bueno, se van a romper prácticamente de tajo durante ese siglo XIX, y obviamente van a permitir el acercamiento, la llegada de otras literaturas, de lo que se estaba desarrollando en la ciencia en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Siempre hemos recibido mucha influencia también de esa parte, ¿no? Creo que es genial saber este dato, porque entonces es como el parteaguas para que el ser humano otra vez volviera a evolucionar, a avanzar, a pensar. Claro. ¿No? Sí, o sea, es algo muy notorio, y eso entonces es una etapa muy clave, ¿no? Exactamente, porque incluso la tecnología también va a alcanzar pues todas esas décadas perdidas durante pues esta llamada etapa oscura, ¿no? Y que pues obviamente pues la rueda, la bicicleta, el automóvil, el telégrafo, el teléfono, la explicación de los fenómenos, de que realmente pues sí es la Tierra como forma parte de un sistema, y da explicación también a los fenómenos, pues bueno, es como poco a poco pues se le va a ir dando mayor relevancia también a este conocimiento científico, ¿no? Claro. Técnica 56. La forma de narrar de Juan es muy interesante. Felicidades. Nuestra historia es muy interesante. Gracias, Técnica 56. Gracias. Técnica 73. En el museo... ¿Cómo? Mide. En el Mide. Ajá. Mide, perdón. Está la cruz. Así es, exactamente. Sobre la calle de Tacuba, ahí se puede ver en el segundo nivel esta marca. Incluso en la parte superior de la techumbre, ahí se puede ver parte de lo que queda todavía en la pintura, restos de pintura mural que recorrían el edificio y formaban el rosario, ¿no? Escrito. Entonces se ven ya algunas letras todavía por ahí. Técnica 73. En el siglo XVIII comienza a terminar la Inquisición. Bueno, sí la entendí. Sí, es el inicio, ¿no? de la decadencia. Sí, sobre todo hay que recordar que este periodo va a ser de gran trascendencia en la transformación de los estados-nación, ¿no? Recordemos que todavía teníamos pues un gran territorio que custodiar, ¿no? Con muy pocos recursos económicos, incluso para mantener bajo ese resguardo militar, y que resultaban muy costosos, ¿no? Seguirlo resguardando.
Por eso, pues bueno, ya cuando vayamos en los siguientes programas, veremos parte de este proceso de la conformación de nuestra identidad mexicana, porque no es de inmediato que nace en la época colonial, ¿no? Sino que tiene que haber toda una serie de procesos y de elementos que van a ir conformando poco a poco los íconos que nosotros creemos que nos unifica con otro semejante. Entonces, ¿podemos dar una cifra para América en específico? ¿Cuál es este ciclo o cuál es este periodo de la Inquisición? Sí, claro, estamos hablando de 1574, aproximadamente 71, perdón, cuando hablamos que se instaura ya el Tribunal del Santo Oficio hasta 1821. Entonces, estamos hablando prácticamente de pues casi 300 años de yugo religioso, ¿no? Y que bueno, indudablemente pues durante todo este proceso, afortunadamente para los investigadores, a los historiadores, se conservan todos estos registros de la Inquisición en un recinto también muy importante que es el Archivo General de la Nación. Incluso todavía información, edictos, juicios, autos de fe que aún no han sido trabajados, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, falta quien quiera trabajar en ese material. Entonces falta muchísimo. Ahorita, por ejemplo, nosotros recordamos uno que se llama, un caso de una chica que se llama Ana de Herrera. Y Ana de Herrera es una chica de ascendencia africana y mestiza allá en la Nueva España, y ella va a tener toda una serie de prácticas adivinatorias, ¿no? Ella leía las ondas del agua y también leía las habas. Se llama habanomancia, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, ella va a caer en la Santa Inquisición y llevada a la hoguera precisamente por tener esas prácticas, ¿no? Wow, bueno, ahí fue otro dato. Sí. Pues Juan, nos tenemos que ir solamente por hoy, porque dentro de 15 días tenemos otra cita. Esperemos tener el mismo número de escuelas conectadas o más. Así es. O más, Juan, porque el próximo tema será... Vamos a hablar precisamente ya de la economía, vamos a hablar de la política en la época colonial, y bueno, y consigo pues hablar cómo tiene este desarrollo urbano nuestra hermosa Ciudad de México, ¿no? Antes de llegar a la etapa cumbre que es la independencia. Muy bien. Entonces vamos a terminar ya la época colonial. Perfecto, pues entonces tenemos aquí otra cita. Dentro de 15 días aprendemos mucho con Juan Gómez, nuestro historiador de cabecera aquí en DGES TV Aprendiendo. Ha sido todo por este programa, 360 grados de historia. Felicidades, es viernes, hay que disfrutar el fin de semana. Un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Un beso, adiós.